Empiezo ya. Cuando quieras. Bueno, vale, pues hola, buenas tardes. Vamos a empezar la segunda videoconferencia. Esta se va a tratar sobre el tema de las bradiarritmias y las arritmias supraventriculares. Efectivamente, evidentemente no vamos a poder estudiar todas en profundidad, pero bueno, tenéis los apuntes y esto pues es un poquito para hacer un esquema de todo, muy somero, y luego si tenéis alguna pregunta pues también la podéis hacer a través de las preguntas al tutor. De acuerdo, entonces empezamos con las bradiarritmias, que la primera entidad que tenemos es la disfunción del nódulo sinusal. En esta entidad, pues englobamos una serie de patologías, como pueden ser, por ejemplo, la bradicardia sinusal persistente, las pausas o paradas sinusales, el bloqueo de salida sinoauricular, la incompetencia cronotrópica, pero también la disfunción del nódulo sinusal, también entran las taquicardias auriculares, porque es una forma de presentación de la disfunción del nodo. Y entonces también aquí se incluyen la fibrilación auricular, el flúter y por lo tanto la combinación de lo que sería la bradicardia y la taquicardia. En primer lugar, bueno, la bradicardia sinusal, como es este electro de este paciente, en que las pulsaciones están por debajo de 60. Concretamente sabéis que dividimos 300 entre el número de cuadros grandes, 1, 2, 3, 4, 5, pues 300 entre o 5 o 6, pues serían entre 50 y 60. Un paciente joven con bradicardia sinusal, pues no habría que darle importancia. Generalmente son jóvenes deportistas o personas jóvenes que esta bradicardia pues no les afecta. Si ya va siendo una persona que empieza a ser de avanzada edad, con 75 años, y siempre ha estado con una frecuencia cardíaca más alta, pues esto es un signo de que está empezando también a disfuncionar el nodo sinusal. Entonces hay que tenerle un poquito más vigilado y dependiendo también de si tenga sintomatología. En esta diapositiva tenemos otra entidad que es lo que se denomina pausa o parada sinusal, que como veis está el ritmo sinusal normal con su P seguida de su complejo QRS, la P seguida del complejo QRS, y llega un momento en que hay, como si dijéramos, un vacío, un silencio de nodo sinusal, y aquí vuelve a empezar otra vez a disparar el nodo sinusal con otra P seguido de su complejo QRS. Bueno, pues estas pausas, en este caso esta pausa es de 4,2 segundos, pues normalmente si nosotros ponemos un holter a una persona normal, las pausas de 3 segundos o más son infrecuentes. Y ya cuando vemos este tipo de pausas, o en este caso, pues justifican la implantación de un marcapasos, sobre todo si el paciente está sintomático. ¿Que no está sintomático? Bueno, pues si la pausa es justo de 3 segundos, 2,5 y no tiene síntomas, pues a ese paciente le seguimos en las consultas de cardiología o le decimos que efectivamente si tiene un síncope o si empieza con mareos muy intensos, pues que acuda a urgencia o que nos consulte antes. Las pausas, como pongo aquí en esta frase, son frecuentes en lo que se denomina el síndrome de bradicardia y taquicardia, sobre todo cuando hay, por ejemplo, una racha de una fibrilación auricular que cede, que finaliza espontáneamente y entonces hasta que se recupera el nódulo sinusal, pues hay una pausa ahí prolongada. ¿De acuerdo? Y esto se ve sobre todo cuando ponemos un holter de 24 horas, evidentemente, porque si no, pues no estamos ahí para pillarlo. Pero en los holters de 24 horas se puede detectar este fenómeno. Incompetencia cronotrópica es lo que nosotros denominamos la incapacidad del corazón de ajustar adecuadamente la frecuencia en respuesta a un aumento de la actividad física o cambio en las demandas metabólicas. Me explico. Quiere decir que cuando, por ejemplo, el corazón o estamos en una situación de reposo podemos tener una determinada frecuencia cardíaca, pero cuando le pedimos más al corazón, como es, por ejemplo, correr o subir una escalera, pues el corazón tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando esto no lo hace, pues esto es lo que se llama incompetencia cronotrópica. ¿Qué criterio utilizamos? Pues el criterio que utilizamos es que no se alcance el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada. La frecuencia cardíaca esperada
la máxima sería 220 menos la edad. Imaginaros que una persona tiene 40 años, pues 220 menos la edad serían 180. 220 menos 40, 180. Eso es el 100%. Bueno, pues cuando esa persona corre, pues tendría que llegar o correr o la ponemos en una cinta, tendría que llegar a un 80% de esa frecuencia que hemos calculado, de ese 180. Si esa persona no llega en ese ejercicio máximo de la prueba de esfuerzos, cuando hablamos de incompetencia cronotrópica. A continuación vamos a hablar ya de los bloqueos de conducción auriculoventriculares. ¿Qué es el bloqueo de conducción auriculoventricular? Pues es un trastorno en que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos a los ventrículos, en un momento en que esta vía de conducción no está en un periodo refractario fisiológico. Dentro de los bloqueos de conducción auriculoventriculares tenemos el bloqueo AV de primer grado, el bloqueo AV de segundo grado, donde podemos distinguir a su vez el grado tipo 1 o MOVID 1 o tipo Benkeback, y el bloqueo de segundo grado tipo 2 o MOVID tipo 2. Y dentro de este, un bloqueo de alto grado es el bloqueo 2.1, que ahora veremos un ejemplo en una diapositiva. Y por último, tenemos el bloqueo AV de tercer grado. El bloqueo AV de primer grado, ¿en qué consiste? Pues consiste simplemente en una prolongación anormal del intervalo PR, que es mayor de 0,2 segundos, o lo que es lo mismo, sabéis que cada cuadrito chiquitín, el mínimo es de 0,04, lo que sería igual, pues 0,2 son 5 cuadritos chiquitines o uno grande. Es decir, que cuando el PR, dígase aquí tenemos la P y aquí el complejo QRS, este PR es mayor de un cuadro grande, es lo que se denomina el bloqueo AV de primer grado. Hay una excepción porque sabéis que en las personas mayores de 75 años se permite que este PR sea un poquito más, de 0,22, un poquitito más, porque con la edad se tiende a alargar el PR. Y también en los niños lo contrario, el PR suele ser un poquito más cortito y no es anormal. ¿De acuerdo? Entonces, este ejemplo es un ejemplo muy bonito. Por ejemplo, fijaros aquí en la derivación 2, que es donde más se ve que el PR es muy largo. Creo que medía unos 300 milisegundos o 0,3 segundos. Entonces, en principio, si este paciente, si es un joven, así pues tampoco tiene importancia. Si es una persona mayor, pues quiere decir que está empezando a hacer una cierta disfunción, bueno, pues que está empezando, que puede tener otros grados mayores de bloqueo. Entonces, dependiendo de si tiene síntomas, pues hay que ponerle un holter o estar un poquito más al tanto de él. Pero en general, el bloqueo AV de primer grado, pues no es muy patológico y casi nunca, si es aislado, ponemos marcapasos. Bien, el bloqueo AV de segundo grado tipo 1 o MOVID 1 o conducta Benkeback es cuando, la verdad es que esto lo sabe todo el mundo y siempre contestéis bien a todas las preguntas y cuando lo veis en un electro también lo veis bien. Es que el PR, partiendo de un PR que es normal, bueno, normal o un PR que tenga de base el paciente, se va alargando. En el siguiente impulso este PR es un poco más largo, en el siguiente impulso este es un poquito más largo y llega un momento en que hay una P que no se conduce y vuelve a empezar otra vez pues esa misma cadencia. PRs que se van alargando hasta que llega una P que no se conduce. En principio, el bloqueo AV de segundo grado tipo 1, conducta de Benkeback, tampoco es indicación de marcapasos. Suele verse en personas jóvenes, personas deportistas, sobre todo por la noche, pero también si se ven mayores y no es sintomático ni nada, o sea, si el paciente es anciano, pues eso, vigilancia y tampoco se implanta marcapasos. Muy distinto es del bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o MOVID 2, en que aquí tenemos un ejemplo en que vemos también pues una P que se conduce con un PR que es igual, otra P que se conduce
PR que es igual al anterior y aquí una P que no conduce. ¿Veis? Nos acompaña el complejo QRS. Luego puede haber otra P que se conduce, otra P, o sea, digamos que esto sería, este bloqueo se dice 3-2 porque hay de 3, o sea, es decir, una que conduce, otra que conduce y otra que no. En este caso, pues esta conduce, esta conduce, esta conduce y esta no. Entonces esto es el 4-3. Esto puede ser así y esto es indicación casi siempre, si es una persona mayor, el de segundo grado tipo 2, pues bueno, pues se le suele implantar, en las guías pone implantar un marcapasos o ver bien un poquito si está asintomático, la frecuencia, estas pausas lo que son, pero bueno, que ya hay que estar un poquito también más atento y mandarlo a la consulta de cardiología. El grado más extremo de esto, del bloqueo AV de segundo grado tipo 2, es cuando una P conduce y otra P no conduce, que es lo que se denomina el bloqueo AV de segundo grado tipo 2, pero 2-1. Entonces, mirad, este es un ejemplo real de un paciente mayor que fue a la urgencia, que había tenido un síncope. Entonces, lo que se observa es aquí, en esto que es la tira 2, de dedos, un PR que se mantiene, este es el PR de este paciente, y vamos, una P que conduce y otra que no. Esta P vuelve a conducir y esta que no. Entonces, ¿cómo distinguimos esto del de tercer grado en el que hay una disociación AV? Pues porque aquí estos PRs, este PR se mantiene, es decir, que tenemos claramente, aunque es verdad que luego ponen los libros que con este trocito así es imposible de distinguir, bueno, pues tenemos claramente que esta P conduce porque se acompaña de un complejo QRS y siempre a la misma distancia, es la misma P con la misma distancia, con lo cual hemos de suponer que esta conduce y esta no conduce, ¿vale? Y por eso esto es el bloqueo de segundo grado tipo 2, 2, 2 puntitos, 1, 2, 1. Mirad, este electro que parece tonto, que parece que todo el mundo lo ve y que es tan claro, pues este electro causa muchísimas dudas y de hecho yo hice un experimento y es que yo puse este electro a través de mi blog y luego puse una encuesta a través de lo que se denomina el Survey Monkey, estos que contestan anónimamente, con lo cual la gente contesta pues lo que sencillamente, como no se le va a identificar, pues contesta con el corazón en la mano, digamos. Bueno, pues al poner este electro di una serie de respuestas y fijaros, dentro de las respuestas que puse, fue que era un bloqueo AV de tercer grado y contestaron de 100 personas, contestaron el 31% que esto le parecía un bloqueo AV de tercer grado o un bloqueo completo o una disociación auriculoventricular. Luego, el de segundo grado tipo 1, como os digo, normalmente no lo confundís porque es el Benkeback, el que el PR va alargando y bueno, pues aquí contestó un 5%, pues porque, bueno, siempre hay alguna respuesta que también es verdad que se contesta. Luego, la verdadera respuesta la contestaron el 50% de las personas. O sea, que de 100 personas, 52 personas concretamente, el 52% acertaron. Y luego, bueno, lo que puse fue la típica respuesta un poquito, digamos, tonta, porque tenía que buscar otra pregunta, que es que ahí eso era una onda U. Entonces, es verdad que algunas personas preguntaron, bueno, a lo mejor es una onda U. Bueno, pues, a ver, coincide que si también ves que la P es igual que esa onda U, que esa en teoría onda U, pues es otra P. No es una bradicardia sinusal y es una onda U. Hay que ir siempre a lo que puede ser más frecuente o más, lo que te están queriendo preguntar en una palabra. Aún así, pues aquí contestaron 12 personas, perdón. Entonces, volvéis a ver el ejemplo y que os quede grabado en un poquito esa diferencia entre lo que sería el de segundo grado 2-1 y este, por ejemplo, que es el bloqueo AV de tercer grado, que como veis, aquí sí que se ve una completa disociación auriculoventricular, porque se ve que las P's, que son estas que estoy marcando, van por su cuenta, sale la P del nodo sinusal, pues digamos,
podemos decir que sale como a una frecuencia de 100 o un poquito menos, van saliendo a su ritmo. Aquí estaría la otra, una que está aquí escondida en este QRS, aquí otra. Y por otra parte salen los escapes, que en este caso, claro, esto es como, digamos, para engañar, porque este escape pues es muy alto, entonces el QRS es muy estrechito. Y es un escape, digamos, de buen pronóstico, el supragisiano, pero esto sigue siendo un escape de un QRS que también va a su ritmo. Entonces, por una parte van las aurículas, las PES, y por otra parte van los complejos QRS. Bueno, como veis, aquí si nosotros quisiéramos decir, Ana, ¿y cómo lo distingues del otro? Bueno, pues porque suponiendo que esto fuera un P seguido de un complejo QRS, aquí hay una distancia, aquí hay otra totalmente distinta, es decir, que van a su aire. Y por esto ya esto pues indica un bloqueo AV de tercer grado. Este es un electro, la verdad, también muy bonito porque además se ven muy bien las P's y se ven los complejos QRS y no da lugar a error. Bueno, antes de pasar aquí, bueno, pues que tanto el de segundo grado, normalmente el tipo 2 y máxime el 2.1 y el bloqueo AV de tercer grado, el de disociación auriculoventricular, que en ese caso que he mostrado el QRS es estrecho, pero en otros casos los ritmos de escape con ese QRS son más anchos, son infragisianos, pues es indicación de marcapasos, y sobre todo si el paciente es un paciente mayor y ha estado pues en otro ritmo y de repente encontramos un electro. Por ejemplo, vimos una vez un electro preoperatorio de una persona mayor de 83 años que iba a operarse, pues no sé, de cadera o de una cosa que era programada, y en un electro preoperatorio se le captó este tipo de electro. Bueno, pues se le puso un marcapasos, ¿de acuerdo? Bueno, a continuación pues hemos hecho este breve repasito de las bradicardias, y ahora vamos a estudiar un poquito las taquiarritmias supraventriculares. A ver, en este grupo de taquiarritmias supraventriculares no voy a hablar de las taquicardias supraventriculares en casos de vía accesoria, es decir, no hablo de las taquicardias supraventriculares cuando hay un Wolf. Están explicadas, yo sé que esto siempre es como un hueso muy, muy duro. Llega un momento en que son difíciles de distinguir, y máxime, primero, mira, son para vosotros, incluso son pues muchas veces para mí, que no soy arritmóloga tampoco. Entonces, pues a veces lo que tenemos que distinguir es si es una taquicardia ventricular, si es supraventricular. En este caso, pues ahora vamos a hablar de ellas, o sea que a veces no es tanto de dónde sale la taquicardia o si es auricular, dónde se produce, porque es extremadamente difícil. Todo lo tenéis en los apuntes, toda la teoría, y también os recomiendo este artículo, que cuando veáis este vídeo pues podéis buscarlo, porque además está libre en internet, que es un artículo muy bueno, donde se hace un repaso de lo que serían las taquiarritmias supraventriculares, que serían todo este grupo. Bueno, entonces aquí, en estas taquiarritmias, pues hay una clasificación muy sencillita, que por eso la he querido coger. Las supraventriculares pueden ser aquellas en que el tejido auricular es necesario y entonces se llaman taquiarritmias auriculares, y otras en que el nodo AV es necesario y estos se llaman taquicardias de la unión AV. Dentro de estas, en las que el tejido auricular es necesario, pues tenemos las conocidas fibrilación auricular, flúter auricular y la taquicardia auricular. Y dentro de estas, donde el nodo AV es necesario, que se llaman taquicardias de la unión, tenemos la taquicardia reentrante nodal, que puede ser común, que es la más frecuente, un 90% de los casos, o no común, que es la que es menos frecuente, un 10% de los casos. Y luego este grupo, que es el que no trato en las diapositivas, que son las taquicardias en las que participa una vía accesoria, es decir, las personas que tienen un Wolf, que de base pueden tener un electro de un Wolf que todo el mundo conoce, y que sabéis que estas personas pueden o no hacer taquicardias supraventriculares. Entonces,
pues pueden tener su electro de base simplemente mostrando el ritmo sinusal con Well, o pueden hacer ahí una taquicardia donde participa la vía accesoria. Bueno, pues os he mandado esta mañana un mensaje para luego, bueno, luego os comento el mensaje que os he mandado a propósito de esto. Bueno, una vez visto esta clasificación, que es muy sencilla y muy fácil, pues empezamos ya con la fibrilación auricular. Yo creo que la fibrilación auricular, todo el mundo reconoce las características de una fibrilación auricular, donde vemos que los intervalos RR son irregulares. Ya cuando vemos un electro donde hay irregularidad, donde no vemos ondas P, a veces sí que se ven unas ondas chiquititas, irregulares, que a veces pues parece que dice, uy, pero si parece que es una P sinusal, pero luego vemos que es que son totalmente diferentes unas de otras, y sobre todo que los complejos QRS pues van a su ritmo, ¿no? Entonces, los QRS, pues la morfología es similar al QRS del ritmo sinusal. Me refiero a que si es un paciente que hasta ahora ha estado en ritmo sinusal y cae en fibrilación auricular, si tiene el QRS estrecho, pues va a caer en una FA con QRS estrecho. Pero si él ya, por ejemplo, de base tenía un bloqueo de rama izquierda y cae en FA, pues estará en FA con una morfología de un complejo QRS ancho de bloqueo de rama izquierda, que eso es lo que quiere decir esto. Por ejemplo, este es un electro donde es un paciente, pues eso, que está en fibrilación auricular. Y esto se reconoce porque vemos aquí, sobre todo en la tira, que siempre sabéis que en todo electro hay de 12 derivaciones, pero luego vemos la tira, donde los RR son irregulares, donde no se pueden distinguir las ondas P, y si alguna os parece que puede ser una P, pues podría ser, porque puede ser alguna P que en ese momento en nodo sinusal pueda estar, pero vamos, que en realidad aquí no se observa ninguna P. Bueno, en este punto he puesto esta diapositiva un poco porque los que vais a oír la videoconferencia de los alumnos, pues quería agradecer porque hay dos laboratorios que son Bayer, uno de ellos, y Recordad, y otro que han financiado a algunos de los alumnos que están haciendo este curso. Entonces, pues mi agradecimiento. Y contaros que Bayer, por ejemplo, tiene un nuevo anticoagulante, hablando de la fibrilación auricular, de los que estamos utilizando ahora para la fibrilación auricular, que es el Rivaroxaban, que se llama Xarelto, que lo hay en dosis de 20 y de 15, si el paciente es insuficiente renal se pone 15, y que se toma una vez al día, y que es lo que está sustituyendo, lo famoso que está sustituyendo al Sintrom, los nuevos anticoagulantes. Y luego Recordad, y también es una marca que tiene un antihipertensivo, que sabéis que muchos de los pacientes en fibrilación auricular son hipertensos, que a mí me gusta mucho porque es no es el único, pero es de los pocos que tienen una combinación de un IECA, que es el enalapril, con un antagonista del calcio tipo dihidropiridínico, que es el lercanidipino. Y lo quiero subrayar porque la mayoría de las combinaciones que salieron uniendo antagonistas del calcio han sido con ARA2, y hay muy pocos que tengan el enalapril. Entonces, este caso, que es el Zanipres, pues es esta combinación. Bueno, también en este curso he metido otra diapositiva más a petición de algunos de vosotros, que no están los apuntes, pero así ya os queda en esta diapositiva, que es la famosa escala. No tiene nada que ver en realidad con los electros, pero es verdad que alguno de ellos pues me ha dicho, hemos echado de menos en los apuntes la escala Chadbourne. Entonces, bueno, si queréis hacemos otro curso otro día de arritmias y del tratamiento. En realidad este curso va solo de electrocardiografía, pero bueno, ya que lo habéis dicho algunos, sabéis que la escala Chadbourne es la escala que permite ver el riesgo que tiene ese paciente de tener una embolia. Para calcularlo se valoran una serie de ítems y se dan una serie de puntos. Entonces, si ese paciente que tiene una fibrilación auricular, ¿qué riesgo tiene de tener un ictus? Entonces, si este paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca o tiene una disfunción ventricular, se le asigna un punto. Si ese paciente, como he dicho, muchos de ellos son de fibrilación auricular, son hipertensos arteriales, tienen otro punto. Si es una edad mayor o igual de 75 años, se le dan 2 puntos. Si es diabético, 1.
Si ya ha tenido previamente un ictus, una IT, algún evento embólico, como puede ser arterial, periférico, en las piernas, pues se le dan ya 2 puntos. Si tiene una enfermedad vascular, es decir, si ya, por ejemplo, los vasculares le han visto porque tiene claudicación intermitente o otra enfermedad vascular, o está operado, incluso de un bypass de ilíacas o de femoral o de arterias de popliteas, pues también se le da otro punto. Y si está entre 65 y 74 años se da un punto, y si es de sexo femenino, exclusivamente por el sexo femenino también se le da un punto. Entonces, esta es la escala más reciente, porque es la CHADVAS 2, la última, la que se da puntos, porque anteriormente, la escala anterior, la que no era la 2, pues por ejemplo no tenía en cuenta la edad, y a la edad de 75 años le daba un punto y no tenía esta en cuenta. Sin embargo, esta es la actual. No te oigo ahora, Ana. Vale, cuando quieras. Vale, bueno, entonces, como íbamos comentando, en esta escala, que es la última que está en vigor, la edad mayor de 75 años, pues se evalúa con 2 puntos, y la edad entre 65 y 74 se evalúa con 1, cosa que no aparecía en la anterior. Entonces, una vez que hemos asignado al paciente los puntos por cada uno de estos ítems, sumamos los puntos que tiene. Y esta diapositiva es la diapositiva más reciente, más novedosa de las últimas guías que han sido ahora en el 2016, en septiembre, de fibrilación auricular. Entonces, teniendo en cuenta esta escala, que es lo que pone aquí, estimado el riesgo según el número, pues si la escala suma y el paciente da 0, no se le da ningún antiplaquetario ni ningún anticoagulante, ¿de acuerdo? No está indicado ninguna de las dos cosas. Es 3B, o sea, si es 0, es decir, si no tiene ninguno de los puntos de antes, no damos nada. Si tiene un punto, ya debemos considerar que esto es una novedad, porque imaginaros una persona que sea una mujer solo, o una señora ya tiene un punto, pues ya hay que considerar tomar anticoagulantes, ¿vale? Son más agresivas en cuanto a la anticoagulación estas guías que las anteriores. Y ya, si por supuesto tiene 2 o más de 2, ya está indicado la anticoagulación. Y te ponen los nuevos anticoagulantes como clase 1A, el Sintrón. Entonces, una cosa, estamos hablando de fibrilación, por supuesto, auricular, no valvular en caso de los nuevos anticoagulantes, ¿de acuerdo? Porque si evidentemente es una estenosis mitral o una prótesis, cualquier otra cosa que esta fibrilación auricular, sería Sintrón. Estamos hablando de los nuevos anticoagulantes en caso de fibrilación auricular no valvular. Bueno, pues metidos en esta presentación, estas diapositivas que no son muy electrocardiográficas, pero sí que hablan de algo muy frecuente como es la fibrilación auricular, ya pasamos a lo que es el flúter auricular. En el flúter auricular es otro tipo de taquiarritmia, producida también por que se necesita el tejido auricular, y que es una taquicardia generalmente rítmica de QRS estrecho. Esta taquicardia se produce por lo que se denomina una macrorreentrada en la aurícula. Entonces, normalmente el flúter también lo distinguís muy bien. Hay dos tipos, hay dos tipos de flúter, que es el flúter auricular, bueno, son 3. El flúter auricular típico, que es el que todo el mundo distingue, el de las ondas de flúter, ondas de sierra, y que es el 90% de los casos. Luego tenemos el flúter auricular típico no común y luego el flúter auricular atípico. Entonces, el flúter auricular típico es el que se produce por una macrorreentrada en la aurícula derecha en el sentido de giro antihorario.
El típico no común se produce igual por una macro reentrada en la aurícula derecha, pero en giro horario. Y el atípico se produce por la aurícula izquierda. Entonces, en el 90% de los casos, como os digo, lo que vamos a ver es el típico, y que es este típico ejemplo, donde además las ondas F en 2, 3 y AVF son negativas. ¿De acuerdo? Esto yo creo que también todo el mundo lo distingue. Entonces, este es el flúter auricular típico común, 90%. En otro 10% de los casos, pues mirad, tenemos un flúter típico no común, que lo que ocurre es que estas ondas también parecen ondas F, también yo creo que todo el mundo distinguiría que esto es un flúter, no es tan regular, pero en complejos QRS, pero sí que se ven las ondas de flúter, y entonces lo que ocurre es que la onda F es positiva en la pared inferior, y por eso es típico no común, ¿vale? O sea, poquitos casos. Y finalmente, otros poquitos casos, muy poquitos, son del flúter auricular atípico, que a veces, pues esto lo vemos así y lo equivocamos también con una fibrilación auricular. Las ondas F no son unas ondas F tan típicas como las del típico, no son unas ondas F pues en dientes de sierra, son otras ondas, y ahora me podéis decir, pues hombre, yo aquí diría en algún caso fibrilación. ¿Habéis oído una palabra que no la utilizamos ya, que es eso de fibriloflúter? Pues yo creo que antes se utilizaba esa palabra de fibriloflúter en este tipo de flúter, ¿sabéis? Aquí sí que se parece que se ven ondas F, porque no es como la fibrilación auricular, que no se vería ninguno, donde mejor se ven es en V1, pero en resumidas cuentas, en este caso pues tenemos un señor con un flúter con frecuencia ventricular controlada, que a lo mejor lo vamos a dejar así en flúter, porque tiene alguna medicación y está controlada, y lo que tendríamos que ponerlo otra vez pues sería sintrón o un nuevo anticoagulante. O sea que a efectos prácticos ya esas disquisiciones de si es un flúter auricular típico no común o un flúter auricular atípico, pues ya quedan más bien para los arritmólogos. Y en caso de que a este paciente, por ejemplo, le hicieran una ablación de flúter y le hicieran un estudio electrofisiológico. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo creo que en este caso los electros dan bastante luz, y creo que también sí que los sabríamos distinguir. ¿Veis? Aquí otro caso de flúter auricular atípico. Como os digo, es raro. Y yo, donde mejor lo veo, mirad, cualquiera diría que esto es un flúter. Si esto parece una línea, prácticamente aquí no se ve nada. Y por eso os digo que a lo mejor, si veis solamente tipo la 2, pues diríais fibrilación auricular. Así, lo diríais vosotros y lo diría yo también, ¿vale? Solamente que si me fijo en V1 sí que veo unas ondas F aquí, que estas son las que se denominan las ondas de flúter, en este caso atípico. Bueno, pues otro ejemplo que luego las cosas no son tan fáciles, o sea, las cosas fáciles son fáciles para todo el mundo, para vosotros y para mí, y las difíciles, pues incluidas para mí, también son difíciles. Pasamos a otro capítulo también difícil en cuanto a etiquetar, que es el de la taquicardia auricular. Entonces, lo que decíamos es que siendo auriculares que se necesita el músculo auricular. Entonces, se origina en el músculo auricular y no precisa tampoco del nódulo auriculoventricular ni de los ventrículos. Entonces, aquí lo que ocurre en la taquicardia auricular es que hay ondas P bien definidas con una frecuencia que oscilan entre 100 y 240, que, por supuesto, si es una taquicardia auricular, la onda P tiene diferente morfología y eje eléctrico que lo que sería una onda P sinusal, y que las ondas P suelen estar más cerca del QR siguiente que del previo, ¿vale? O sea, como más hacia PR menor que RP. Estos son unos conceptos que luego los tenéis vosotros que un poquito interiorizar, lo que es estos intervalos. Y bueno, y el QR es estrecho porque es una taquicardia auricular, está por encima del nodo auriculoventricular, a no ser que haya un bloqueo de rama. Entonces, este cuadrito es bonito de leer, porque dice que
a veces nos llega la urgencia y tenemos una duda diagnóstica porque hay una taquicardia supraventricular cuando las frecuencias cardíacas altas donde yo no veo la P. Entonces lo que hago es puedo hacer maniobras vagales o incluso administración de adenosina endovenosa. Entonces lo importante es que en las taquicardias supraventriculares donde participa, o sea, el nodo AV, las taquicardias intranodales, las nodales, la adenosina interrumpe la arritmia. Pero en las taquicardias auriculares, pues la adenosina no interrumpe la arritmia, porque la adenosina solo actúa a nivel del nodo auriculoventricular y lo bloquea. Entonces, en las auriculares no interrumpe la arritmia. Entonces, en el caso de que tengamos en la urgencia una duda, pues se le puede poner adenosina, que sabes que tiene un efecto rápido, la taquicardia se abriría y ahí se vería bien si es, si es auricular o si es nodal. Esta diapositiva es difícil. Esta diapositiva es difícil porque, claro, nos indica dónde se está produciendo esa taquicardia auricular. Y esto también les gusta mucho a los arritmólogos porque ellos piden un electro de 12 derivaciones. Entonces, teniendo en cuenta cómo es la onda P, que es una onda P, que hemos dicho que no es sinusal, por eso hablamos de taquicardias auriculares, pues según la morfología ellos saben dónde está el foco de esa taquicardia auricular. Entonces llega a ser tan complicado que lo primero que miran es la P, como es en AVL. ¿Que es negativa? La P en AVL. Pues dicen, sí, es negativa. Pues esta es una taquicardia auricular que se produce en la aurícula izquierda. ¿Que no es negativa? Pues se produce en la aurícula derecha. Y dentro de la aurícula izquierda, aquí, pues luego miran cómo es la P en 2,3 AVF. Si es positiva, significa que se está produciendo en la aurícula izquierda muy superior, o sea, muy cerquita del nódulo sinusal. Pero si es negativa, es que se produce en la parte de la aurícula izquierda que está muy bajita, más bajita, inferior, más cerca del nódulo auriculoventricular. Y luego, pues pasa igual con esto. La P negativa no es en AVL, pues es en la aurícula derecha, igual. Dependiendo. 2,3 AVF. Me he equivocado en una cosa que ahora mismo vosotros lo veréis. En aurícula derecha es donde está cerca el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, ¿vale? Entonces es lo mismo que he dicho antes. Si en 2, 3 y AVF es positiva, está cerca en la aurícula derecha en la parte alta. Y si es 2, 3 y AVF negativa, está en la aurícula derecha en la parte inferior, más cerca del nodo auriculoventricular. Bueno, a ver, esto es muy difícil, porque si a mí me ponen un electro con esta taquicardia auricular, pues la verdad es que yo aquí ni veo PES ni veo nada. ¿Veis? Porque aquí, por eso es difícil en este tipo de electros ver si pues es positiva, es negativa. Entonces, muchas veces nos llega la urgencia y decimos, bueno, este paciente parece que tiene unos complejos que son rítmicos, no son sinusales. Eso ya está de entrada, ¿vale? No son sinusales porque yo aquí no veo una P en 2, 3, en todas las derivaciones como tendría que verlo. Por lo tanto, ya sé que no es sinusal. Entonces, ahora me puedo un poco equivocar entre, pues, ¿será auricular o será nodal? Pues si tenemos la duda, lo que hemos dicho de la adenosina. ¿De acuerdo? De dar adenosina y si se abre y vemos que hay bloqueo y vemos PES, pues ya será más auricular. Tengo otro ejemplo aquí, que en este caso sí. Mirad, esto es una taquicardia auricular con conducción 2,1. Entonces, bueno, pues esta sí, porque aquí veo una P, ¿veis? O sea, una P conduce y otra P no conduce. Entonces, es una taquicardia auricular con conducción 2,1. Entonces aquí, bueno, pues sí que puedo llegar a pensar que es una taquicardia auricular, pero porque está bloqueada, no es tan rápida como la anterior. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí. ¿Cómo distinguimos esto de un bloqueo AV Movich 2? 2,1. Pues mira, te voy a decir, mira, lo que he dicho antes, normalmente la onda P sinusal en AVL también es positiva. Es que es verdad que son sutilezas, porque aquí vemos que esta P no es una P sinusal, porque es una P que es negativa, nos vamos a la gráfica de antes.
¿Te acuerdas que hace 3 diapositivas hemos dicho, la primera P que se mira es en AVL, pero bueno, Sí. es difícil, exactamente. Que esta P es de esperar que esto no es sinusal, porque no es la P normal del ritmo sinusal. Vale. Pero sí que es difícil, sí, en este caso que estás contando tú, efectivamente. Pues muchas Bueno, gracias. estas son las cosas que también no son tan frecuentes. Entonces, bueno, por suerte, pues a veces nos llegan a plantear dudas diagnósticas y luego, bueno, pues depende un poquito, efectivamente, de cómo vaya la evolución y demás. Vale, pues a continuación, esas son, digamos, el grupo de taquicardias auriculares, que es donde hemos dicho que está la fibrilación, el flúter auricular y la taquicardia auricular. Y luego pasamos al otro grupo, que son las taquicardias de la unión AV, que son aquellas en las que participa el nodo. Y aquí hemos dicho que hay dos, unas que hemos dicho que son las intranodales y otras que son las que hay una vía accesoria, que es las que hemos dicho del Wolf, las de la preexcitación, que es las que no vamos a tocar ahora, ¿vale? Entonces, dentro de las intranodales, por suerte, también tenemos una que es la más frecuente, que es la que se denomina, o sea, la común, porque digamos que el nodo está dividido en dos vías, una vía lenta y una vía rápida. Entonces, la más habitual es la forma común, en que la actividad baja por la vía lenta y sube por la vía rápida, y entonces se produce una activación aquí, o sea, como una taquicardia que es por reentrada en el nodo AV. Y entonces se activan prácticamente a la vez las aurículas y los ventrículos. ¿Qué ocurre en esto? Que no se ve, como se activa a la vez tanto los ventrículos como las aurículas, pues casi simultáneo, no se ve la P, ¿vale? Entonces, la P puede estar o bien dentro del complejo QRS, o bien un pelín por detrás. En las taquicardias intranodales, la forma común, ¿vale? Que ahora creo que vamos a verlo otra vez, más detalladamente. O sea, que repetimos, dentro de la taquicardia nodal o reentrante nodal, bueno, decir que es la más frecuente, la supraventricular más frecuente, que se llama también taquicardia intranodal, por reentrada de la unión AV, la taquicardia reciprocante de la unión, que está a favor de las mujeres, y que dentro de esta, la forma común, que es la llamada típica o lenta rápida, es la que es el 90% de los casos, que es impulso baja por la vía lenta y sube por la rápida. Y la no común, la típica o rápida lenta, pues es lo contrario, que el impulso baja por la rápida y sube por la lenta. Entonces, ahora vamos a ver dos ejemplos y lo vamos a ver súper bien. Tenemos este electro. Entonces, esta es un ejemplo típico de taquicardia reentrante nodal no común, que se produce en el nodo AV, que se activan prácticamente a la vez las aurículas y los ventrículos. Y debido a esa prácticamente a la vez, no vemos onda P delante del complejo QRS, porque la onda P está, digamos, aquí metida, que en este caso estaría como aquí en el QRS, o bien en las últimas guías que hay de la American Heart Association, dice que te produce una pequeña deformidad en V1 que da lugar como si fuera a una R' en V1. Y eso sería la P. ¿Veis? Entonces, aquí vemos unos complejos QRS muy rápidos, pero que no se ven precedidos de onda P. Y esto te hace sospechar que es una taquicardia reentrante nodal común. Y esta es a la que le ponemos adenosina y se quita con adenosina. Y esta es el 90% de los casos, ¿de acuerdo? En el que hay que ir siempre a lo más frecuente. 90% de los casos son este tipo de taquicardias paroxísticas supraventriculares. Esto que pone aquí es lo que os he dicho de la pseudo R' en V1, que es debida a la P. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que como esta P está aquí, son lo que se denominan taquicardias de RP corto, porque si esta es la R y la P la tenemos aquí, donde estoy señalando con el cursor, pues RP muy cortito, ¿vale? Y es típico, la nodal común
RP corto. Vale, insisto tanto en esto porque este es el famoso ejemplo que tenemos en el ejercicio. Y que primero, vale, estoy de acuerdo con que me digáis que es una taquicardia paroxística supraventricular, pero no me la confundáis que algunos de los alumnos habéis dicho una taquicardia sinusal. Es que esto no puede ser sinusal porque la onda P que tenemos aquí en 2, 3, AVF, clarísimamente es negativa y una onda P sinusal nunca es negativa, con lo cual ya podemos sospechar algo. Entonces, de momento, esto no es una taquicardia sinusal, o sea, le doy por válido al que me ponga, es una taquicardia, mira, no sé cuál es, sé que parece una taquicardia supraventricular, pero no es sinusal. Entonces, esta es la famosa taquicardia que es reentrante nodal no común, en la que hemos dicho que, que es al contrario, rápido, lento, y entonces, como la onda P es esta, pues esta es la que se llama de RP largo, ¿veis? Porque en la otra, vamos a verlo aquí como decía antes, en la común, la onda P estaba aquí metida, entonces era RP corto, pero ahora es que la P es esta, entonces es RP largo, y que fundamentalmente tiene esta imagen aquí en 2, 3 y AVF. Bueno, esta es una taquicardia que es poquito frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es un ejemplo muy bonito, porque yo he visto un par de ellas en toda mi historia y tienen esta morfología. Y este es un ejemplo que hay por internet y es una taquicardia que yo creo que se pone porque como se ven pocas, pues cuando aparece una, pues es bonita y es de esa de RP largo, ¿de acuerdo? Bueno, una cosita, hablaremos igual que las taquicardias estas nodales se quitan con adenosina, ¿vale? El 90% se quitan con adenosina, o sea que probar con adenosina estaría bien. Aquí, bueno, quería mostrar esto que se llama el ritmo acelerado de la unión, que es que ocurre incluso en algunos, bueno, esto es, a veces es un ritmo que aparece en posinfartos, en el seno de un infarto, en la reperfusión, pero también incluso en algunos deportistas, pues aparece un ritmo, imaginaros que es un deportista que es muy bradicárdico, pues como el nodo sinusal es muy bradicárdico, a veces la unión AV toma el control y entonces lo que ocurre es que aparecen unos complejos que se inician, digamos, en el nodo auriculoventricular, entonces tampoco tienen precedente y entonces la P también está aquí metida, es, digamos, un poco, pues un poquito como antes hemos dicho, pero la frecuencia como que se produce en el nodo AV, pero no es una taquicardia reentrante y además la frecuencia cardíaca suele ser así a 90 o 100, ¿de acuerdo? Esto es un ritmo acelerado de la unión. Este ejemplo que tenemos aquí es lo que es para mostrar lo que hemos dicho, que la adenosina, si es una taquicardia supraventricular, pues esta, por ejemplo, que fijaros, que es lo que estábamos diciendo antes, va tan rápida, va a 150, que esto es indistinguible. Entonces le he puesto adenosina, y este es este ejemplo, porque si no, no lo pondría. Pues cuando haces la tira, le das adenosina, pues aquí ya hay se bloquea el nodo AV y entonces se ven ondas de flúter. Y entonces esto no cede, pero se ha abierto y ya veo que es un flúter. Mientras que en una verdadera taquicardia supraventricular nodal, pues cuando doy adenosina, pues se bloquea el nodo AV y aparece otra vez el ritmo sinusal. A ver, una de las preguntas que os he mandado hoy, o sea, uno de los mensajes que os he mandado hoy, porque en el artículo que os he dicho de Almendral, este que os he contado, que os he puesto la referencia, cuando hay en las taquicardias donde hay una vía accesoria, donde hay un Wolf, ¿de acuerdo? El electrobasal tiene un electro de Wolf, pero en estos pacientes la taquicardia más frecuente es una taquicardia ortodrómica que tiene un QRS estrecho, porque baja el impulso por la vía normal. Entonces, a veces me ha preguntado una alumna que cómo distingo una taquicardia paroxística supranodal nodal de una taquicardia ortodrómica
con vía accesoria y que le daba miedo poner adenosina. Bueno, pues si es una taquicardia con QRS estrecho, en el artículo que os he mandado hoy, que me lo está leyendo de arriba abajo, la adenosina en general en las del Wolf, pero que son paroxísticas, o sea, que son por vía accesoria, la adenosina también es efectiva. El problema que hay con la adenosina y el Wolf es cuando hay fibrilación auricular, ¿de acuerdo? O sea que cuando hay una fibrilación auricular y el paciente tiene un Wolf de base, ahí es cuando no se puede poner ni digosina, ni amiodarona, ni adenosina, porque puede desencadenar una fibrilación ventricular. Pero si es una taquicardia ortrodrómica de QRS estrecho, regular, en una vía accesoria también podemos poner adenosina igual que a estas nodales. Y si os leéis el artículo, lo pone claramente. El peligro está en un Wolf que te desarrolla fibrilación auricular. Es verdad que en pacientes con Wolf son más dados, aunque no se sabe bien el mecanismo, a desarrollar fibrilación auricular. ¿Qué hacemos en ese caso? Se ponen muy malos, muy inestables, dan una cardioversión. Bueno, pues dicho esto, y que entiendo que todo el mundo dice que es que el capítulo de taquiarritmias es dificilísimo, pues nada, estudiarlo tranquilamente, leeroslo, ver ejemplos y bueno, y luego enfrentarse a la realidad de las urgencias. Aquí, este último esquema que hay aquí, y ya sería la última diapositiva, es cómo haría yo el diagnóstico de una taquicardia del QRS estrecho. Bueno, pues voy a decir... ¿Veo que los QRS son regulares? No. Pues si no son, pues lo que hemos dicho, o una fibrilación, o un flúter, o una, bueno, con conducción variable. Fundamentalmente vamos a ver fibrilaciones o flúter. ¿Veo que la taquicardia es regular? Bueno, pues si las ondas, ¿hay ondas P visibles? Sí, si hay ondas P visibles, bueno, un flúter con conducción variable si es irregular, o un flúter si veo que hay ondas, bueno, ondas F, porque en un flúter tendría que haber ondas F, o bien una taquicardia auricular en la que no conduce 1-1. Si no hay ondas P, que no las veo, pues es lo que hemos dicho del intervalo SRP. ¿Qué es un RP corto? Un RP corto, pues más hacia lo que hemos dicho, con todo esto que pone, hacia la taquicardia intranodal, la común, la que hemos dicho, la más frecuente. ¿Y qué es un RP largo? Pues también tenemos o bien la no común, la que hemos visto, o bien cuando se producen por vía accesoria, que también suele ser el RP también más largo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, que esto es un capítulo, la verdad, bastante árido, pero bueno, que luego en las urgencias, pues entre la FA la distinguimos bien, el flúter también, como hemos visto, y luego cuando son muy rápidas, pues la verdad es que siempre ponemos adenosina, ¿de acuerdo? Entonces, también os mandaré un enlace de mi blog de una taquicardia muy rápida, a ver si ya está resuelto, que nos parecía que era supraventricular y luego era un flúter, ¿vale? Y con adenosina, pues no se abrió, se mantuvo y al final hubo que darle una cardioversión. O sea que a veces, pues, las mismas dudas diagnósticas en la urgencia las tenemos todos. Si hay mucha inestabilidad o porque va muy rápida, aunque sea supraventricular o aunque sea de QRS estrecho, pues hay que dar una cardioversión. ¿De acuerdo? Y si no, pues probar con la adenosina. Que se quita, ya está. Que se abre y vemos que no es, que es un flúter, pues intentar poner algún fármacos ya o bien una cardioversión. Y bueno, con esto ya hemos acabado, porque ya era la última diapositiva. O sea que nada, os animo a que os leáis tranquilamente este capítulo, os leáis ese artículo que os he puesto de la Revista Española de Cardiología y cualquier duda pues me la podéis preguntar también a través de los mensajes. Y ya está. Hasta la próxima. Pues, muchas gracias, doctora. Bueno.
Ha estado muy buena presentación, ¿eh? Bueno, es que de todas formas es que esta es la típica presentación que yo me repaso siempre y la entiendes, pero me la tengo que volver a repasar, pero a medida que la vuelves a leer te la entiendes cada vez más, porque es un capítulo que es muy bonito y al Sí, final, sí. bueno, sí. Ah, está muy bien. Mm. Bueno, Bueno, pues nada, venga Javier, gracias. hasta la próxima. Un Un beso. abrazo, un Hasta luego. beso. Adiós, adiós.